Llegas al consultorio con un síntoma. Sales con una lista. Laboratorios, ultrasonido, tomografía y una duda que casi nadie dice en voz alta. ¿De verdad necesito todo esto? ¿Es medicina o es exceso? ¿Es prevención o es miedo? Porque en medicina no pedir un estudio puede ser un error, pero pedir de más también tiene consecuencias. Hoy vamos a hablar de lo que hay detrás de cada estudio y por qué no siempre es tan simple como parece. Ay, ¿qué dijeron? Esto es Receta sin Receta. Lo que no te dijeron en el consultorio. Un podcast donde tres médicos que somos cirujanos hablamos de los mitos más comunes en la medicina. Y además vamos a echar cotorreo. ¡Bienvenidos! No, güey, te digo que tengo que estar bien pilas porque andamos en la... Porque Lolita ya viene bien pirata, güey. Sí, ya sé. Sí. Hoy se aventó un Lolita Ayala. Sí. No, güey, hoy anda, qué bueno, porque siempre se la pasa criticándome y hoy anda... Phil Barrera. Así estoy. Perdón. La doctora Monroy. Phil. Así mero. Así ya estoy. sé. Provecho. Un poco de sal y limón. Ay. El doctor Cristiano Ronaldo. Para que no chillen, que no traen aplausos, ¿eh? La doctora Julia Monroy, Hola. alias doctora Monroy Ayala. Y yo El visnando. doctor Giancarlo Ancelotti. Ah, cabrón, ahora me eché doble. No, Doble, ya, basta. Oye, güey, te acabaste el Suficiente. presupuesto, güey. Suficiente. Era uno por episodio. Para la próxima semana te vamos a quitar los acarreados, ¿no? Se acabaron los boings. Oye, ¿estuvo buena esa intro de doctora Monroy? Sí. ¿Por lo de Lolita Ayala? Bueno, aparte, también. Tenemos a alguien famoso en el intro. Pero lo contuve lo más que pude. Sí, te vi así forzándola. Oye, que si no traemos buen presupuesto esta temporada, nos alcanzó para contratar a la Lolita. Y cuando menos la voz, güey. La nómina más alta del podcast. Ay. Pero bueno, No. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, doctora Monroy? mira, primero te voy a poner unos casos y A y- ver. las personas que nos escuchan se irán dando cuenta hacia dónde vamos. Va, me late. A ver. A ver. Mira, es Suéltate. un caso súper común. A ver. Un arranque, pero fuerte, machín. Ajá. Es un paciente de 32 años, Ajá. femenino, Ok. con dolor abdominal leve. ¿Esta qué? Gesta 3 para 2, Cesárea No. 1. cesárea 1. Muy bien, Ok. muy bien. Bueno. Ok, ya ahí la voy cachando. Va con un médico A y le da un manejo simple, así algo para que se le quite el dolorcito. Trae colitis. Trae Déjame colitis. adivinar. O 32 colitis años. con gastritis o gastrocolitis. 32 años, pero no está embarazada todavía, ¿verdad? Paréntesis Bueno. aquí. Si alguien les dice que tienen gastrocolitis, huyan. Corran. Ahí no es. No existe. Ahí no es. Huyan. Y va con otro médico que le pide laboratorios, ultrasonido o tomografía. O. Hoy. ¿Ok? O. Hoy. Así. O tomografía o y tomografía. Ok. 32 años, dolor abdominal leve, gesta 3 para 2, cesárea 1. No está embarazada, dolor abdominal leve. Entonces, manejo A es medicamento para el cólico y manejo B es... Traía un pedito atorado, dijo el primero. Justo Ajá. lo que acabo de decir, doctor Cris. Muy bien. Está repasando. Estamos Ah, sí, repasando. perdón, perdón. Estamos para que la gente recapitulando. nos vaya siguiendo. Ok. Ok, entonces el primero fue, le da medicamento, tómate esto para el cólico. Y el segundo, no te voy a dar tratamiento, te voy a mandar a hacer toda esta serie de estudios. Ajá. Ok, son dos doctores diferentes, dos enfoques completamente distintos, ¿no? Ujú. Y la pregunta aquí sería, ¿quién está haciendo mejor medicina? A ver, doctora Monroy. ¿Quién crees ¿Qué tú opinas? que está haciendo mejor medicina? O bueno, tú, Juan Carlos, porque la doctora puso el caso. Ah,
bienvenidos al podcast del Dr. Chris. ¿Qué se siente, perro? Phil Barrera. Ese no era. Me equivoqué. Yo creo que... A ver, yo creo que de estos dos enfoques, a lo mejor, digo, me gustaría tener un poquito más de datos. Claro. A ver. Pero no sé, si, y lo platicamos en algún otro episodio, si ya, a ver, ya interrogué al paciente, ya lo revisé y a mí me queda duda, no sé, voy a poner, a lo mejor voy a extender un poquito más el ejemplo. Ajá. Si en este paciente a mí me quedara la duda, con esta edad tiene antecedente que se embarazó 3 veces, digo, traduciéndolo para la gente que no sabe nada de medicina, se embarazó 3 veces, tuvo 2 partos y una cesárea. Ujú. Y ahorita tiene dolor abdominal leve. Leve. Si a mí me queda la duda que pudiera ser algo ginecológico, Ujú. digo, no tendría por qué estarlo viendo yo en primera instancia, pero digo, Pero ha pasado, güey. sí, que sí, sí llegan ha pasado. pacientes y- Lo que haría sería pedirle un ultrasonido y recomendarle un ginecólogo. Correcto. Si creo que es algo de la panza que pudiera necesitar una cirugía, entonces dependería de dónde esté el dolor, cómo es Ujú. el dolor, cómo empezó y todas estas cosas. Por ejemplo, esa paciente, 32 Sí. años, que ya se embarazó, digo, a lo mejor le empezó el dolor en la parte alta del abdomen y hacia la derecha, debajo del hígado. Y le empezó después de chingarse una torta de carnitas. Uf. Entonces, Con aguacatito. ándale, papantla. Le pediría un ultrasonido. Claro. Pero si pensara que esa misma paciente le empezó el dolor, no sé, alrededor del ombligo ayer y hoy se intensificó el dolor y a lo mejor estoy pensando que pudiera ser apéndice, le pediría una tomografía. Y si pareciera, justo eso iba con, a lo mejor son poquitos datos para tomar una decisión Sí. y tener un juicio de quién está haciendo mejor medicina. Si me pareciera que solamente es algo funcional, como decíamos, un pedito atorado, Ajá. le daría un manejo como el del médico A. Correcto. Entonces, creo que... Bueno, primero, ¿ustedes qué harían? Sí, justamente aquí la clave o el punto importante es ver cuáles son todo el contexto, ¿no? Los antecedentes del paciente y lo que tú encuentres en la revisión y en la exploración física. A lo mejor sería muy prematuro poder decir cuál de los dos está haciendo mejor medicina, porque no sabemos realmente, o sea, nosotros no estamos viendo al paciente. Y obviamente, tal vez si esta paciente va con un médico C, seguramente tenemos 3 enfoques diferentes. Y a lo mejor no significa que uno haga mejor medicina que otro, si no tenemos ahorita en este momento todo el contexto de esta paciente. No sé, Julia. ¿Tú qué opinas, Julia? Yo creo que, bueno, en este caso la paciente tiene dolor abdominal leve. Bueno, sí, tienes razón. Si nos vamos a limitar a lo que tenemos ahí de datos, A lo mejor... Es que los dos pueden... Pero es que también, por ejemplo, un cólico de la vesícula te puede dar un dolor abdominal leve. Sí. Pero también un pedito atorado. ajá. Lo que sí definitivamente es, si ya, bueno, y centrándonos en así puntualmente en este ejemplo, con dolor abdominal leve, laboratorios, ultrasonido y tomografía, A mí se me hace demasiado. ese güey no tiene idea. Sí, está viendo a ver qué pega. Exactamente. Porque muchas veces cuando se hace esto, a lo mejor tú vas buscando, no sabes ni qué estás buscando y estás esperando a ver qué te dan de diagnóstico. Y muchas veces lo que pasa es que son hallazgos en un estudio, pero el paciente no tiene la clínica para lo que te está diciendo el estudio. Y a lo mejor el médico se va a deshacer del paciente o lo va a mandar con alguien que lo va a querer operar. Y a lo mejor no era necesaria la cirugía y a lo mejor ese diagnóstico no es el que le está ocasionando las molestias y al final de cuentas, pues el paciente no tiene un beneficio, sino al final va a ser un perjuicio. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuántas veces, no sé, al menos en seguimiento de un paciente que operamos,
le pedimos marcadores de inflamación. Tú lo ves bien al paciente, los signos vitales están bien y los pides solamente como por tratando de que te den paz mental o que te orienten a ver si es prudente que lo mandes a casa. Claro. Y salen así como en una zona gris y lo único que hacen es confundirte más. Sí. Dices, a la madre, ¿por qué salió así? Ajá, o dices, puta, güey, ¿para qué se lo pedí? A lo mejor si no se lo hubieras pedido, lo hubieras dado de alta, ¿no? Sí, y te claro. acalambras más. Sí, sí, sí. Y terminas haciendo estudios de más. Justo ahí les va un dato duro. Se estima que entre el 20 y 30% de los estudios médicos pueden ser innecesarios en ciertos contextos. Sí. O sea, realmente más estudios no significa siempre tener mejor medicina. Totalmente De hecho, de acuerdo. justo la semana pasada vi un paciente que como empezó a contar su cuadro clínico, parecía algo funcional, parecía un síndrome de intestino irritable. La cosa es de que el médico que lo vio... Phil Barrera. Y ya te va a estar dado. Y yo, güey, le voy a picar yo. Si no le picas tú, me voy a levantar y le voy a picar. Es que no lo encontraba, güey. Perdón, doctora. Bueno, la cosa es que el médico que lo vio Ya se fue. le pidió un ultrasonido de abdomen general, que es lo que la mayoría de la gente pide. Entonces ahí tenía unos litos en la vesícula. Una vesícula que a primera instancia no parecía que hubiera tenido un proceso inflamatorio. O sea, sí los tenía, pero la causa del padecimiento en ese momento no justificaba el hecho de, bueno, para mí, de pedirle tanto estudio. La cosa es de que hasta marcadores tumorales tenía. No mames. Fíjate, eso, los marcadores tumorales, a mí me parece el claro ejemplo de un estudio innecesario. De lo que no se debe hacer. De lo que no se debe hacer. Buscando un diagnóstico. Claro, güey. O sea, yo no sé por qué tanta gente pide marcadores tumorales, no sé, güey, para tratar de prevenir o diagnosticar o hacer. Claro. A ver, güey, no entienden la gente. O sea, los médicos estamos pésimos ahí, güey. O sea, los marcadores tumorales se piden de seguimiento. Sí. Una vez que ya tienes un diagnóstico. Sí, no son y es para un hacer seguimiento oncológico. Jamás vas a hacer un diagnóstico, güey. Sí, no. Y, güey, ¿cuánta gente hemos visto que los piden? Todo el mundo. Un chingo, güey. Eso y las reacciones febriles que antes Eso pedían. te iba a decir, güey. No mames, antes las siguen pidiendo, No, güey. pero antes era mucho más frecuente. Sí, güey. estoy de acuerdo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer cirugía privada, me llegaban muchos pacientes y me mandaron a hacer todas estas reacciones febriles, doctor. Y este salió elevado, ¿qué hago? Y tú, Sí. no le hagas caso. Puede ir al No baño le y hagas limpiarse caso. con Ajá. ese resultado del laboratorio, Sí, sí, señora. sí. No le va a pasar nada. Fíjate que muy curioso también me pasó un paciente hace 1 o 2 semanas que tenía un dolor testicular y fue a que le hicieran un estudio y el radiólogo le dijo, vamos a aprovechar, te voy a hacer un estudio de la vesícula. O sea, por un dolor testicular. Y no, sí, mira, tienes una hernia inguinal bilateral y a ver la vesícula. También tienes piedras, vea que te operen. Y llega conmigo, doctor, ¿cuándo me va a operar? Y yo, a ver. Ven, el estudio del ultrasonido fue porque tenías dolor. Es que me dolía un testículo y decía que tenía una epididimitis. Pero me dijo que también tengo una hernia inguinal bilateral y que tengo piedras en la vesícula y pues, ¿cuál me va a operar primero? No, espérate, primero hay que ver este tema de Del tu dolor, epididimitis. claro. Digo, si yo te opero de la vesícula y esto no te va a quitar el dolor del testículo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay creo que muchas veces, y hay un contexto ahí, pues, de billetito detrás, ¿no? A final de cuentas. Digo, la medicina se escucha crudo y se escucha feo, pero la medicina es un negocio, güey. Sí. Pero hay gente que abusa. ¿no? O sea, ¿por qué crees que pedimos estos estudios, Juan Carlos? Vamos a empezar por lo básico. Las 3 razones principales por las que se piden los estudios son confirmar un diagnóstico. O sea, ya tenemos algo pensado. Una sospecha, entonces con eso lo vamos a confirmar. Descartar algo grave, y yo creo que viene la parte más importante, es tomar decisiones. Justo lo que platicábamos, ¿no? De la primera paciente. Sí, yo creo que es esto. Ajá. Lo que sí va a cambiar, y es algo que aprendimos en medicina, ¿no? O sea, si un estudio no va a cambiar tu algoritmo de tu toma de decisiones, no lo pidas. Claro. O sea, si una triste biometría hemática no va a cambiar para que se lo tu pides. toma de decisiones, no lo pidas. Una tomografía, menos, güey. Sí. ¿No? Pero ¿cuántas veces vemos hemos visto ultrasonidos de ¿qué cotorreamos? O sea, ultrasonidos Sí. de
80,000 pesos. Sí, Sí. ajá. En el sentido de que, digo, el ultrasonido no es el estudio más adecuado para identificar apendicitis. Hay quien lo hace porque también ahí pues, se aprovecha esa área gris. Claro. Y entonces, ay, no, tú tienes apendicitis. ¿Y cómo le quitas eso también de la cabeza al paciente, no? Tiene un dolor abdominal, le hacen un ultrasonido y hay quien está operando a esos pacientes y, güey, resulta que entras a cirugía y el paciente no tenía nada. Sí, yo creo que esto... Un pedito atorado. Exacto. Yo creo que muchas veces el pedir estudios se necesita también tener un criterio médico. Porque no sé si recuerdan en la carrera, cuando estás estudiando cualquier enfermedad, cuando llegas al apartado de diagnóstico de esta enfermedad, siempre es primer estudio que hay que solicitar y luego te dicen el estudio Gold estándar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues te confunde. Si te llega un paciente y piensas que es tomografía, no, es que en el libro dice que primero hay que pedir una radiografía. No, y que si no, hay que pedir un ultrasonido. Y si no, la tomografía. Entonces, ya perdiste tiempo, ya hiciste gastar al paciente y a lo mejor estás atrasando una atención que necesita una cirugía prioritaria. Entonces, pues muchos médicos se quedan con esto, que ¿cuál es el primer estudio que hay que solicitar? Y después, ¿cuál es el estudio de elección? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál ¿no? es el mejor? Yo creo que aquí siempre te tienes que ir por cuál es el estudio de elección. El que realmente te va a hacer mejor. tomar una decisión, Claro. una decisión terapéutica para el paciente, quirúrgica o no quirúrgica. Pero aquí también puede entrar algo como que, bueno, no sé si les ha pasado, que llegan los pacientes pidiendo que les pidas algo. Ah, sí, claro. Sí. Sí, también pasa muchas veces, ¿no? Si, no sé, si vas a operar a un paciente y te pregunta, ¿y no me va a hacer estudios? Ajá. Sí. Muchos síntomas también pueden corresponder a muchas enfermedades. Y algunas enfermedades peligrosas que luego uno pone sus síntomas en ChatGPT y como son síntomas muy generales, ChatGPT te dice, también puede ser cáncer y te quedas con esa idea, ¿no? Sí. Que también puede ser cáncer. Sí, con esto de los, digamos, como del universo de enfermedades y de síntomas y estas cosas, vamos a poner un ejemplo clásico. Uh-huh. El dolor abdominal. El dolor abdominal, ahorita lo describimos a lo mejor de forma muy rápida, pero puede ser desde algo, como decía la doctora Monroy. O sea, puede ser algo desde un intestino irritable, Claro. que solamente es algo funcional, es que el colon ahí está cascabeleando, Uh-huh. o el intestino, pues, si tú quieres llamarle así. El intestino está ahí como que si para atrás, sí, que si que para si adelante, no, que si ajá. sí, que si no. O puede ser algo, como decías, pues algo de riesgo, ¿no? Algo quirúrgico. Claro. O sea, algo que necesite una cirugía para resolverse. Y ahí sí, por ejemplo, no sé, te llega alguien, y es que es desde cómo llega el paciente, ¿no? O sea, Ujú. te llega alguien a la consulta, Julia, y tú crees que es un intestino irritable. ¿Qué estudio le pides? ¿De primera instancia? Tú dices, esto me parece un intestino irritable. ¿Qué estudio le pides? Pues no le pediría nada. Exacto. Nada. Ninguno, güey. No, pues, o sea, Tratamiento. le das tratamiento, ¿no? Sí. O es como alguna vez platicábamos, te llega alguien con reflujo o con enfermedad ácido péptica, pues. Ajá. ¿Qué estudio le pides? Pues a lo mejor le das tratamiento, de tratamiento inicio y y luego después ves, ¿no? ves Si si persiste, sí. bueno, vamos a empezar estudios. Fíjate, yo donde estudié cirugía, había un grupo de cirujanos que si tú hablabas para agendar una cita, tenías que llevar ultrasonido de hígado y vías biliares, ultrasonido de región inguinal bilateral. Tenías que llevar, como había un cirujano endocrino, tenías que llevar mediciones perfil tiroideo, ultrasonido de tiroides. Tenías que llevar, ¿qué es lo que les piden para las paratiroides? Es Gamma. calcio. No, de laboratorios. PTH. PTH. Tenías que llevar PTH, niveles de calcio y todas esas madres. ¿Tú por qué crees? Güey, imagínate, todavía ni encontraban ni todo. le has visto la cara al paciente, mamón. Sí. Y ya traes, ¿qué te gusta? ¿20,000 pesos en estudios? Sí, claro. Bajita la mano, güey. Imagínate, si así es, para llegar a una consulta necesitas gastar 20,000 pesos.
más lo que te van a cobrar, güey. Porque Pero además imagínate para la eran así cirugía. como, ya sabes, el dios del Olimpo bajado a pedradas, güey. Entonces, güey, Oh, está es, cañón. es absurdo, güey. Sí, claro. ¿no? Y a lo O sea- mejor el güey iba porque, no sé, güey. Un pedo atorado. Por una grurita, güey. Ajá. ¿no? Solo una uña enterrada. Sí. Aquí no se atienden los lipomas. Un lipomita y tómala 20,000 pesos de puros estudios. ¿Y si no los veían? Y todavía le falta No el los del veían. lipoma. No, güey, o sea, imagínate. No, está cañón. Y además, traes el calcio 0.1 más alto. Vete con el cirujano endocrino. Así. Y ya sabes, más Órale. estudios y la madre y a ver qué le encontraban, cabrón. Le encontraban todo. No, güey, o sea, qué mamada. Sí, claro. O sea, Ahorita que decía Julia de que luego los pacientes te piden, aquí es al contrario, ¿no? O sea, sí te piden los pacientes, pero ahora acá están abusando de pedir muchos estudios. Fíjate que yo tuve un paciente que valoré por un dolor abdominal. Y lo habían operado de algo de uro, pero tenía dolor intenso, lo hospitalizan. Ya descartamos que no era apendicitis ni nada. Y la esposa, doctor, ¿y no será su vesícula? Y tú, ¿cómo por qué es la vesícula? Si el dolor es acá abajo. No, doctor, es que a mí ya me operaron. Y no me acuerdo quién me dijo que a lo mejor también puede ser la vesícula de él. ¿Y no le puede hacer un ultrasonido de la vesícula? Y yo, pues no puede, no creo conveniente. Realmente yo no. No, doctor, es que yo soy la que va a estar preocupada en mi casa. Por favor, hágale el estudio de la vesícula. Yo, es que no tiene caso que gasten en un estudio de la vesícula si no estamos pensando en algo de la vesícula. Yo le voy a hacer el estudio de la vesícula. Y adivina qué salió. Nada. Nada, güey. A las 2 semanas, doctor, ¿puede valorar a mi hija? Es que yo creo que está enferma de la vesícula. Y ya, no, pues tiene diarrea y vómitos. Ok, no, mira, no es de la vesícula. ¿Y no valdrá la pena hacerle un ultrasonido a la vesícula? ¡Que no! ¡Que no, ¡Que chingado! no! Eso, no sé, como que la paciente tenía miedo Oye, la de que paciente todo el no- mundo tuviera. Yo pensé que tenía un gabinete de radiología, güey. ¿No? Pues, O a lo mejor parece- también a ella le fue muy mal con su vesícula. Sí, tal Sí, vez, claro. tal O vez. sea, y quiere evitar que pase eso, pero... Sí, claro, con toda su familia. Qué cagado. Sí. Sí, ahorita que decías de lo de los estudios, yo me acuerdo mucho que cuando llegué, bueno, cuando terminé la especialidad y que empecé a trabajar en una institución pública, Ujú. muchas veces para, no sé, un dolor abdominal, primero pedían radiografías, güey. En todos los hospitales. Y luego De hasta te secretaria. dicen, es que ya se está perdiendo la clínica, ya se está perdiendo como ya sabes, como Sí. el feeling. Dices, güey, deja de Por mamar, el güey. amor de Dios. Las radiografías ya ni para abrir puertas sirven. No, ya sé. Pregúntenle al Cris. Sí, no sirven, ¿eh? Ya lo comprobé. No sirven. O sea, Y menos dices, a las güey, 2 de la mañana. Dices, güey, ¿por qué si sabes, y lo dicen las guías, que el mejor estudio, güey, para un dolor abdominal, güey, es una tomografía con Con contraste contraste. intravenoso? ¿Por qué siguen haciendo radiografías, güey? No, es que el borramiento del psoas y es que esto y que... Los Güey, no digas... niveles y- No digas mamadas, güey. No tiene ningún sentido, güey. No. Y además siguen enseñándole eso a los residentes. O sea, la gente que está en formación Claro. le siguen enseñando a pedir la misma sarta de estupideces, güey. Y en Claro. su momento a lo mejor encontraban muchísimos signos o algo en radiografías, pues porque no había nada más. Sí, Exacto. Y tenían Y te- que seguir viendo lo mismo. Claro. Y te la paso que estés haciendo tu servicio en el campo y que no tengas un tomógrafo y le pidas una bueno, radiografía. güey. Ok, Te güey. la paso. Cuando no tienes acceso, a ver, es Claro. como tú dices, a ver, güey, estás hoy, aquí y ahora. ¿Qué es a lo mejor que tienes acceso? Tomografía. ¿A un tomógrafo? Sí, Hazle una tomografía, mamón. claro. No tienes por qué, por ejemplo, en el caso que ponía Julia, ultrasonido y tomografía, pues es como estos cabrones de que le piden hasta pinche, ¿no? La fe Sí, de bautizo, claro. a ver si está bautizado y a ver si no le O tienen que hacer circuncisión, güey, ¿no? Triglicéridos para ver si no están tapadas las arterias. Sí, cabrón. O sea, así de estúpido como está esta Sí. conversación, así de estúpido es pedir ese tipo de estudios, Sí, claro. ¿no? A lo mejor para evitar el típico caso del apendicole.
Ándale. Que también se da mucho en la institución. Sí. Ujú. Que Sí. eso no tiene ningún sentido. Exacto. Ningún sentido. Sí. O sea, a mí sí, con ese tipo de cosas sí me molestaba mucho así de, güey. O un, no sé, un paciente adulto y con eso iba lo del, digo, para esclarecer un poquito de por qué era absurdo pedirle un ultrasonido. Claro. Ahí lo que decíamos, un ultrasonido de 80,000 pesos. Para un paciente adulto promedio, un ultrasonido para ver el apéndice no sirve. O bueno, sirve. ¿Pero Ujú. qué es mejor? La tomografía con tomografía. contraste intravenoso. Claro. Punto. ¿Por qué te vas a quedar? A ver, si te dan a escoger, güey. ¿A dónde te quieres ir de vacaciones? ¿A Guayabitos Ajá. o un crucero por las Maldivas? No, primero me voy a Primero me voy Guayabitos. Para ver qué se siente ir a la playa. No puedo debutar en un crucero a las Maldivas. ¿Tú qué escogerías? No, pues Guayabitos, güey. Ah, digas mamá. Pues Porque el crucero güey. ya fuiste, Ya, perro. güey. A la doctora Monroy ni le pregunta, güey. Nos va a preguntes. opacar, güey. ¿A Guayaque? ¿A Guayaque? ¿Qué es eso? Te va a decir. Ah, guayabitas. Sí, sí me gustan de Sí, me esas. gustan Me muchas gustan de esas. Tengo un árbol. Sí. Sí, voy ahí. No hay guayabas. Ajá. Spoiler. Pero así, a lo mejor así de estúpida es la Sí, conversación, güey, ¿no? O sea, si tienes lo mejor, ¿por qué hacer algo que no tiene sentido, no? O sea, el Claro. ultrasonido se deja para niños y mujeres embarazadas, ¿no? Que sospechas de Claro. apéndice. Claro. Y hay gente que intenta como guardarse en esos recovecos para, pues, para llevar al paciente a donde ellos quieren. Sí. Y otra vez, el objetivo de este podcast, como siempre lo hemos dicho, es que la gente tenga más información y que Que tenga las no herramientas a la se hora de ir deje. a una consulta médica. Exactamente. Sí, ¿no? Pues en medicina, pues no siempre trabajamos con certezas. Muchas veces trabajamos con probabilidades. Te diría, siempre trabajamos con probabilidades, ¿no? El otro día un paciente que vi digo, otro ejemplo, pues ahorita me hiciste acordar de eso. Vi un paciente de, güey, tercera opinión por una fisura anal. Le digo, pues sabes que ya recibiste un buen tratamiento, ya fracasó, necesitas una cirugía. ¿Y me garantizas que Sí. voy a quedar bien? No, No. no vendo licuadoras. Sí, no. Lo que te puedo garantizar es que voy a dar mi 100% en tu cirugía, tratando de que esto quede lo mejor posible. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? Ah, bueno, ahí ya cambia. Ajá. Las probabilidades de éxito de esta cirugía son tantas. Claro. Hay un porcentaje que alguien ya se dedicó a estudiar y es tanto porcentaje. Las posibilidades de que falle es este porcentaje. Claro. La falla es esta, ¿no? Claro. Llevo eso tratando de pisar tu comentario de Güey, hasta 100% las es maletas probabilidad. Samsonite que tienen garantía de por vida también fallan. ¿No? Entonces no tienen garantía de por vida. Bueno, no, sí, porque te la cambian. Sí te la cambian, pero ¿Te la cambian? todo falla. No sé. Pues supongo No lo que sí tienen intentaba. garantía de por vida. Debería de cambiarle que tuya que dice Amazonite. Es que la mía es Me la vendieron Es sin una, la S. la mía es una Amazonite. Bueno. A ver, ahí les va otro caso. Échalo. Dolor abdominal leve. Ujú. Parece gastritis. Le piden una tomografía y le ven un tumor en el apéndice. Que eso provoca que tenga inflamación. Entonces aquí sí ya se puso... Ay, ya. Que aquí a lo mejor está ahí medio campechana la cosa, ¿no? De Sí, cómo sí, que sí. parecía gastritis y resultó un Y- tumor en el apéndice, pero bueno. También pudo haber alguien- sido un hallazgo. También pudo haber ser un hallazgo tomográfico. Sí, sí, totalmente, como ya te pasó. Y ya me pasó. Pero aquí un paciente con dolor que alguien le dijo, no, tienes gastritis y le estuvo dando chochitos. Siguió con dolor, le haces una tomografía, apendicitis, pero por un tumor. Y el estudio realmente cambia todo. Sí, completamente. Sí, claro, Y no, todo. y no significa que a lo mejor tampoco que no tenga gastritis, ¿verdad? O que no sea otra cosa. Y que haya sido un hallazgo, pero este hallazgo fue en el mejor momento. Probablemente. No sabemos. Esperemos. Esperemos. Ajá. Digo, aquí
Les tengo otra que esa sí me la sé bien. Espera. Phil Barrera. Ay, sí le atinaste. No. Perdón. Perdón. No, este es Phil. como en el fútbol, como en la NFL, Ya se fue. que hay el draft. Nuestra mayor contratación de este draft fue Lolita Ayala. Oh, también tengo aquí unos para despertar a la doctora Monroy, nada más que ya no se ha quedado dormida. Pero, por ejemplo, les tengo otra. A ver, Hombre, 50 años. chaval, Chavalón. jovenazo. Con sangrado, indoloro al final de las evacuaciones, rojo rutilante. Se levanta y se detiene el sangrado. Punto final. Algún avesado, por no decirle de otra forma, Ujú. Le opera las hemorroides. lo mete en hemorroidectomía y el paciente sigue sangrando. Ya después como que dice, cabrón, ¿cómo que sigue sangrando? Entonces sí, La otra hemorroide. le pide... Es que te quité la de la izquierda, te faltó la de la derecha. Entonces sí le pide una colonoscopia. ¿Y qué es? Tumor. 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 Eso lo he visto mucho. Sí. Lamentablemente es muy frecuente. Sí, Muy frecuente. Volvemos a las probabilidades. Casi te puedo asegurar que las hemorroides no le estaban dando lata. Muy probablemente no, pero como es algo que a la gente... Y te puedo contar muchas variantes de los escenarios, ¿no? Así de que seguramente un médico general lo revisó, le dijo que eran hemorroides, lo mandó y el otro ya venía convencido de que necesitaba una cirugía. Sí. Y pues el cirujano, muchas veces esto lo opera un cirujano general. Digo que estrictamente pues quizá no estaría tan mal. Pero A lo mejor no es... No es lo ideal. Eso te iba a decir, es como Ajá. el ejemplo de cuál es el mejor estudio. Pues a lo mejor aquí es lo mismo, ¿no? Sí. Quizá lo mejor sería que te opere un proctólogo. Claro. ¿Te puede operar un cirujano general? Yo creo que sí. Pero a lo mejor no es lo ideal, No como sé. diría Julia. Ujú. Pero, ándale, ¿Qué fue eso, güey? hambre. Hambre. Pero te opera un cirujano general y a lo mejor no tiene presente lo del algoritmo de que pudiera ser cáncer. Claro. Sobre todo así, bueno, a ti a lo Bueno, mejor sí te hace ruido, Sí, sí, pero sí. hay Sí, gente que pero no. hay gente que no, claro. Y Incluso dices, el güey, coloproctólogo que sang- operó al de las hemorroides no le hizo sentido inicialmente. sangrado, más de 45 años. Dices, Sí. güey, las hemorroides no lo van a matar. Yo Y todo sangrado requiere una colonoscopia. totalmente. Y además, o sea, desde Y de 45 años. 45 años. Sangrado es colonos y después hazle lo que quieras. ¿no? Sí. De hecho, también, bueno, no es el mismo caso, pero hubo una paciente que me la mandaron en la consulta por dolor abdominal, le pidieron un ultrasonido y tenía piedras en la vesícula. Pero la manera en la que la paciente te explica el dolor, te das cuenta de que no es la causa. Sí tiene piedras, sí tiene, pero no hay una inflamación. Entonces digo, no, la verdad es que no me parece que esa sea la causa. Le pidió una tomografía, un tumor en el estómago, Madres. que le habían estado dando vueltas 3 meses. Sí, y justo para rematar esto, tanto ese caso como el del cáncer de colon, es en muchos cánceres, detectarlo temprano puede aumentar la sobrevivencia, o bueno, la supervivencia en más del 90%. Sí. Sí, hay incluso personas que se pueden curar. Ayer sí, Sí. claro, totalmente de acuerdo. Ayer en el Instagram, ayer en la cuenta profesional, digo, este mes pasado de marzo, como fue el mes de la concientización sobre el cáncer de colon, digamos que todo lo que los videos que grabamos los enfocamos en cáncer de colon, ¿no? De una y de otra forma. Sí. Y en un video les digo que así como de, es que el cáncer de colon no da síntomas de forma temprana, ya da síntomas cuando está pues, Avanzado. muy avanzado, no sé qué, cuando ya el tumor es grande. Y me comenta una persona, ¿y entonces cómo nos vamos a dar cuenta? Y yo, justo Por eso. ese es el punto importante. Que No es que te tienes des que- cuenta que tienes cáncer, es Sí. prevenirlo. Claro. ¿no? Sí. Porque digo, aquí hablamos de estudios para detectar de forma temprana.
Lo hemos platicado en otras veces, ya no voy a pisar tanto eso, pero el cáncer de colon es Sí. algo que se puede prevenir. Y un estudio a tiempo puede hacer que cambie toda la historia del paciente. Completamente de acuerdo. Recuerden, 30 minutos puede darte muchos años de vida. Ese es buen punto. 30 Y además ni minutos. te vas a dar cuenta. No, va a ¿No? estar bien Muchas veces, por dormido. ejemplo, ¿la tomografía duele? No. No, ¿El ultrasonido duele? Depende. ¿Resonancia duele? no. Nah, el ultrasonido, pues a menos que te lo hagan endocavitario, güey. No, a mí me hicieron una- Y a mí lo me mejor no hicieron- te va a doler, güey. Vas a pedir. menos que Tiene hagas- 2 horas para sacar eso de ahí. A mí me hicieron un ultrasonido. Ay, hijo de su madre. Pero pues tienes apendicitis. Sí, pero... ¿Te hicieron un ultrasonido por apéndice? Sí, el radiólogo... que En me- el IMSS. Pues No. sí. El radiólogo que le pedí que me hiciera la tomografía, me dijo, te voy a hacer primero un rastreo. Y luego me dijo, mira, te va a hacer el rastreo el residente. No. Güey, con apendicitis, presionándote hacia ver si encontrar el apéndice y tú sí, güey. Y ya otra vez, ya Otra vez pásame la no tiene tomografía. ningún sentido, güey. Ya pásame la tomografía. Pues, güey, les dices, Y no, así, güey. Hijo de su madre. Sí, estaba viendo. Sí duele. Bueno, no debe doler, ¿eh? Normalmente Ajá, no duele. Sí, eso no está duele. mal, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Qué ves No así? duele. Y aparte es bien chillón. El niño es chillón y lo pellizca, ¿no? ¿Cómo dices? Una cosa así. Sí. Sí, no, son estudios que no duelen. La Ajá. colonoscopía tampoco duele. Lo único que duele es que te van a poner un suero, El suerito, sí, es lo que más donde duele. te van a pasar los tequilas, ¿no? Exacto. Entonces, justo 30 minutos de algo que no te va a doler te puede dar muchos años de vida. Así es. Bueno, y hablando ahora sí, cuando realmente se exagera de estos estudios, ¿no? La pregunta incómoda aquí cuando se exageran los estudios es, ¿sí hay estudios de más? Exactamente. Sí, sí hay estudios de más. Y muchas veces yo voy a meter algo aquí en la plática que no habíamos dicho, pero muchas veces se hacen por los seguros de gastos médicos. Sí. A mí, por ejemplo, si programo una hemorroidectomía, si programo una cirugía de fisura o si programo una cirugía de una fístula perianal simple, Ujú. ninguno de estos 3 necesita ningún estudio. Perfecto. El diagnóstico es completamente clínico. Claro. Güey, le tengo que especificar en el informe, este tipo de patologías no necesitan ningún estudio, porque el seguro, seguramente, digo, no es nada contra los seguros, ni a favor ni en contra. Sí, es su candado. Es su candado porque seguramente alguien ya abusó. Sí. Ujú. Y siguen Y- abusando. Seguro sí. Pero digo, hay cosas que no necesitan un estudio. Y entonces tú les tienes que justificar por qué no le mandas un estudio para comprobar que el paciente está enfermo de eso. Claro. O por ejemplo, un absceso perianal. Mm. La gran mayoría de las veces No es algo necesita. que, güey, ni siquiera le separas las nalgas y el paciente, desde que te empieza a decir cómo es la historia y de cómo empezó la molestia, Desde que lo ves cómo está sentado, güey. No, Porque ni se pueden sentar, güey. Exacto. desde que llega el paciente dices, güey, trae un absceso, ¿no? Pues para el seguro de gastos médicos, güey, Tienes que pedirle un ultra. no. Una tomografía. Claro, güey. ¿Cómo un ultrasonido? Tienes que pedirle una tomografía, güey. Para el seguro. Pues es que Sí, luego o sea, el seguro te pide nada más según yo nada más te Bueno, pide te pide un estudio. un estudio, güey. Volviendo a tu punto de el ultrasonido con el apéndice, güey. ¿Tú le pedirías un ultra para un absceso? Yo no le pediría nada. No, estoy de acuerdo, pues, pero o sea, si, ahí si el cuál es seguro, si es el como seguro el me está pidiendo un estudio, ¿cuál yo es lo el voy- mejor estudio? Pues la tomografía. Sí, güey. Pues sí. Y si es que, digo, a veces pasa que es un absceso como en otra localización y que, aunque ahí sí la incertidumbre te hace pedir un estudio que probablemente esté de más, Sí. porque tú dices, güey, tiene todo el comportamiento de un absceso, pero vas, revisas al paciente. Digo, ustedes, pues a lo mejor no lo ven como tan frecuente, pero los hemos drenado, güey, Sí, muy sí. frecuentemente. A lo mejor un absceso que está en medio de los músculos del ano, güey, Ajá. que es un absceso que no se ve en la piel. Ajá. Pero el paciente tiene todo, ¿no? El Sí, dolor, sí. tiene fiebre, Y a lo güey. mejor no se ve tan rojo todavía. No se ve nada rojo. Ajá. Y entonces dices, puta, güey, parece que sí es un absceso. Por si las moscas, le pido Sí, una tienes tomografía. Sí, claro.
Sí. Que a lo mejor es un estudio de más, Sí. pero la incertidumbre te hace Sí. que pidas un estudio. Por ejemplo, ahora te la voy a voltear acá con nosotros de cirugía. Un paciente igual de seguros que necesitas un estudio para hacer una programación y el paciente tiene una hernia umbilical que no necesitas un estudio, en esos casos yo no los mando a tomografía. Los mando a ultrasonido nada Sí, más claro. para tener la respuesta. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque a lo mejor es más barato para el paciente. Y que aunque lo va a meter a reembolso, de todos modos, pues lo haces gastar menos a lo mejor. No, estoy de acuerdo. A lo mejor, digo, para las hernias, los ultrasonidos está descrito que funcionan bien, Sí, ¿no? Sí. Bueno, no sé, ustedes me podrán decir. Sí está descrito. Sí funcionan bien. Me gusta más la tomografía. A mí también. Ok. Pero cuando es una hernia umbilical y nada más es para que el seguro nos dé permiso de programar al paciente, lo mando a ultrasonido. Claro. Sí, nomás como por, a ver, ya, ahí Ok, está. aquí está, sí tiene una hernia. Claro. Y digo, o sea, también entiendes la parte de los seguros que ellos tienen que tener una defensa. Un seguro en el que no sea tan fácil abusar de ellos. ¿En algún punto han hecho algún estudio o mandado a hacer algún estudio como en esta parte como defensiva, como tratando de tener un contexto legal? O sea, como de por si las cosas se pusieran mal. Sí. Yo no Como que, recuerdo. a ver, platícanos un escenario. Un escenario con tan simple como el dolor abdominal. O sea, un dolor abdominal generalizado que no sabes, o sea, que al paciente le duele. Tienes o sea, tú crees que no es nada, Ya te caché. pero de repente va a otro lado y le dicen, si hiciera, aunque no fuera. Sí, claro. Tú no tienes algo para comprobar que realmente no era nada. Claro. Va a otro lugar, lo operan, aunque no hubiera sido nada, pero tú ya le dijiste que no tenía nada. Sí, pueden venir a reclamarte, ¿no? Ajá. Claro. Y me parece que, o al menos la mayoría de ahora lo hacemos de esta manera, para evitar cualquier tipo de De cosa demanda. legal. cosa legal. Sí. No sé si tengan algún otro escenario. Sí, aquí en el que se pueda entra utilizar. mucho la presión del paciente también y cómo llega el paciente a la consulta. Cuando lo ves que está, a lo mejor ya es una segunda, una tercera, una cuarta opinión y sigue diciéndote que sí tiene y que sí le duele y tú realmente crees que no tiene nada, pues a lo mejor ahí sí lo haces como de manera defensiva, ¿no? Para que el paciente vea que realmente no tiene algo o que no es lo que está pensando y que esté tranquilo y también tú puedas estar tranquilo. Yo no recuerdo algún caso que lo haya hecho de esa manera o que haya hecho un estudio para defensa, pero creo que podría entrar en ese ejemplo. A lo mejor en el caso que estoy poniendo es, me parece que es más común en la parte pública. Sí. Sí, estoy de acuerdo. O sea, a lo mejor se hace. Y fíjate que eso no lo había pensado, pero a lo mejor en la medicina institucional haces una medicina un poco más defensiva Sí. que Sí. en la medicina privada. No, un poco, muchísimo más defensiva. Sí, porque es muy común que al paciente lo dan de alta de urgencias y va a otro lado a un médico particular y lo opera. Sí. Y el paciente, o sea, a mí me ha tocado pacientes que, doctor, ¿me puede hacer un resumen porque quiero proceder legalmente con cierta institución? Y también es lo contrario. O sea, a lo mejor el paciente insistió y realmente tenía un problema porque ya me Sí, pasó. Sí, O sea, realmente también. llegó una institución pública en la que le dicen que su vesícula estaba normal y que no tenía nada y que no tenía nada. Entonces llega aquí y te das cuenta que tiene un proceso agudo y que sí necesita algo. Como se acuerdan del paciente del apéndice que operamos, creo que tenía 1 o 2 semanas y que ya había ido varias veces a que lo revisaran a varios hospitales y llegó y le hicieron la tomografía y ya así, pus por todos lados. Sí, sí, no lo había pensado de esa forma, pero sí, estoy de acuerdo con ustedes. Y justo, digo, aquí otro dato duro es, la medicina defensiva puede representar hasta el 20 al 30% del gasto médico en algunos sistemas. Y como ustedes dicen, a lo mejor en medicina institucional, Sí. esto debe ser más alto. Y Sí. digo, no sé si te ha pasado a ti, Cris, pero al menos en el hospital, el público en el que yo trabajo, de repente sales sin bata y los que están afuera te toman como si fueras un paciente normal.
Y hay personas afuera que te están ofreciendo hacerte amparos. Ah, no manches. Por si no te atendieron a tiempo, por si tienes mucho tiempo esperando una cirugía. Ah, no mames. Entonces te están ofreciendo sus servicios. Órale. Entonces está, o sea, por Está eso es que cañón, nos ¿eh? obligan de cierta manera a que Sí, hacer medicina defensiva en ajá, las para que todo esté instituciones. bien, el paciente esté tranquilo y tú puedas también estar en paz. Híjole, sí. Y digo, en este caso de la medicina pública, es algo importante es que hay pacientes que también llegan y exigen estudios. Sí, claro. En la parte privada no, porque de cierta manera, Les va a Les va a costar costar. muchas veces. Sí, pero en la parte pública lo exigen. sí. Y bueno, y digo, yo sé que no lo que se debería de hacer, pero seguramente muchos médicos institucionales les mandan a hacer los estudios para, precisamente como dice Julia, ¿no? Para no tener algún problema de que a la hora de la hora salga algo y el paciente te exigió y no lo quisiste hacer. O sea, porque últimamente es más común, o lo hemos visto más en las noticias, ¿cuántos médicos son demandados por eso? Sí. Muchos. Sí, de acuerdo. Sí, hay veces que el médico pide más estudios, pero también a veces el paciente te empuja a que eso esté sucediendo, Claro. a que estés pidiendo estudios de más. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a empezar con unas preguntas incómodas, ¿les parece? Échatelos. A ver. Derechito. Existen sobre todo hospitales que tienen fama de, es que el doctor me pide estudios, me pide más estudios porque le piden una cuota en el hospital o porque lleva mochada. Derechito. ¿Los estudios les dejan dinero? ¿Sí o no? A mí no. Al radiólogo sí. Pero a nosotros no. A mí no. ¿A ti? Pues a mí tampoco. Sí, no. Ah, O sea, ¿qué realmente dijeron? no. Este va a decir que Dije, sí. ¿Va? este sí, se está llevando una mochada. Nah, güey. Bueno, sí, no, fuera, o sea, güey, realmente ¿no? los estudios a nosotros como médicos no nos dejan ningún dinero, no nos dejan ninguna remuneración. A Sí. nosotros como médicos solicitantes, no nos deja nada. Yo creo que sobre todo hay... bueno, y no sé si a ustedes les ha pasado, se acercan, por ejemplo, a mí me ha pasado que se acerque gente de laboratorios externos Ajá. y que diga, oye, si me mandas a mí tus estudios de laboratorio y vienen con tu receta, el paciente va a recibir un X porcentaje de descuento. Eso sí me ha pasado. Sí, a mí también. Pero no que a mí me den dinero. Sí, a mí también. Y eso, pues a veces, pues al final de cuentas es un beneficio para el paciente. Sí. Sí. Alguna vez me pasó con unas farmacias aquí en León que me decían, si tú mandas a los pacientes a esta farmacia, lo que te aseguramos es que va a tener buen precio e incluso les podemos llevar los medicamentos a su casa. Está Entonces, superbién. cuando tenía yo, no sé, güey, de repente medicamentos que eran difíciles de conseguir, como yo tenía el teléfono de esa persona que se acercó conmigo, se los daba al paciente, güey. Le decía, llámale a esta persona y que te consiga el medicamento. Incluso, güey, se los llevaban a San Pancho. O sea, tuve una paciente con lejísimos. Difícil acceso. No, pero, o sea, son farmacias que no hay en San Sí. Pancho. ¿A California? Ándale. Ándale. Sí, Sí, bien merecido. Bien merecido. Dale otro por mí. Pero digo, ahí yo no tengo ningún beneficio. O mi beneficio no. es que el paciente sí Tenga pueda llevar a cabo su tenga tratamiento. sí, ¿Sabes? claro. Tenía un paciente que estaba recibiendo un medicamento que era, puta, güey, difícil de conseguir. Y entonces estas personas, pues como tenían una red, bueno, tienen una red nacional de farmacias, pues, güey, a veces traían así el medicamento de Ciudad de México, de otro lado, de, güey, así, donde lo tuvieran. Y lo traían, se lo conseguían y se lo daban. O sea, ese es el beneficio que yo recibía, ¿no? Sí. Que el paciente pues le pudiera ir bien o pudiera mejorar porque estaba recibiendo su tratamiento. Además, una paciente que recibió tratamiento un año, güey, ¿no? Entonces, No manches. Imagínate era cada algo- que se le acabe tener ese problema. sí, güey, entonces era algo importante. Entonces, Sí. digo, esto tratando de responder esta pregunta incómoda. Siguiente Ahí les va pregunta. otra. ¿Hay médicos que abusan? Sí. Sí.
¿No se tardaron nada? Sí, creo Sí que hay médicos que abusan. Sí hay. Sí, yo también creo que hay médicos que abusan. Directo. Aquí vamos a ser... Somos sinceros. ¿Se Sí, puede sí hay. confiar en todos? No. Porque ahora sí te tardaste y la Monroy ni respondió. Porque estaba pensando en otra pregunta. Porque a mí me gustaría ¿En cuál decir que sí se puede confiar en todos. No. Me gustaría. Pero yo sé que no se puede confiar. No. ¿Qué No, estabas pensando tú? exactamente. Que hay médicos que abusan porque no saben. Ese es buen punto. O sea, lo están pidiendo solo para descartar todo. O atinarle a algo. Como las interconsultas que ves ahí en urgencias. A cirugía, medicina interna, psiquiatría, neuro, a todo. O sea, Sí. Como no han visto las recetas que luego suben de que les dejan tramadol, paracetamol, naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, loratadina, pinaverio, gotas de Amoxicilina. ocote, amoxicilina. Trimethoprim. Dices, güey, obviamente que Y probióticos. Sí, güey. Porque no falla. y omeprazol. Y omepra. Dices, güey, o sea, no sabes ni lo que le estás dando No ni tienen para idea, qué. güey. No tienen idea. No, o sea, está cañón. Sí. Sí, definitivamente. Por lo tanto, no puedes confiar en todos. ¿Cierto? No puedes confiar en todos. La medicina no es perfecta, pero tampoco es un negocio automático. No debería de serlo. No debería de serlo. Totalmente de acuerdo. Y bueno. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que debería hacer un paciente? Yo creo que debería de tener claras 3 reglas simples. ¿Para qué sirve este estudio? ¿Qué cambia con el resultado? ¿Y qué va a pasar si no me lo hago? Estas 3 cosas deberían de tenerlas bien presentes en la cabeza para que se las pregunten a su médico. Claro. Otra vez. ¿Para qué va a servir este estudio? Pon el megáfono. Sí, güey, espérame. Esto sí se lo merita. Porque esto sí va a cambiar completamente la consulta. ¿Para qué sirve este estudio? ¿Qué cambia con el resultado? ¿Y qué pasa si no me lo hago, doctor? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Es bien importante que esto se lo pregunten a su médico. Sí. Casi. Como ya hemos dado los tips de cosas que debo de preguntar al médico en la consulta, cuando les manden a hacer estudios, estas 3 preguntas son fundamentales. No las pueden pasar por alto, porque de aquí puede cambiar el que sigas confiando con tu médico o el que mejor te vayas con un médico que realmente sí sabe lo que está haciendo. Claro. De acuerdo. ¿Agregarse alguna otra pregunta, Julia? ¿O con eso? Me parece que son las principales. Para ir cerrando, Sí. me voy a adelantar Va, dale. y les diría, no todos los estudios son necesarios, pero muchos son la diferencia entre llegar a tiempo o llegar tarde. Ya lo dijiste tú bien con tu paciente. Ese paciente que le hicieron una tomografía 2 semanas después y la panza está llena de pus, definitivamente esa cirugía que pudo haber sido una cirugía, a lo mejor incluso ambulatoria, güey, Sí. se convirtió en una cirugía de mucho riesgo, que incluso a veces se les tiene que quitar un segmento de intestino, Sí, claro. tiene que estar más tiempo hospitalizado, va a gastar más, le va a repercutir mucho más en su vida diaria, ¿no? O sea, Sí. todo es más. Más tiempo, más dinero, más riesgo de complicaciones. Claro. ¿Por qué? Por no hacer un estudio a tiempo. Por llegar tarde. Por llegar tarde. Porque la Sí. clave no es pedir más, sino pedir lo correcto y necesario. Sí. Y sobre todo, entender por qué. Más estudios no siempre significa que es mejor medicina. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que aquí es justamente que como pacientes nos involucremos en nuestro algoritmo diagnóstico y de tratamiento. Sí. Entre más informados estemos, entre mejor información tengamos y más claro la tengamos, podemos demandar un mejor servicio. Claro. Esto no deja de ser un servicio. Hay que llegar con las mejores o con las armas suficientes a la consulta para que realmente tengas una atención de calidad y para que realmente tenga provecho esa consulta que estás tomando. ¿Algo para cerrar? Ya nos vamos. Doctora Monroy. El hecho de no pedir un estudio también es una decisión, también es parte del tratamiento.
O sea, porque hay muchos... Permíteme. Exactamente. Exactamente. Doctor Chris, le dejaron la vara alta. Sí, ya sé. El exceso en los estudios también tiene consecuencias. Ni muy, ni tan. De acuerdo. Sino lo que tiene que ser. Y pisando o parafraseando un comentario de la doctora Monroy de hace rato, un estudio puede cambiar toda la historia. Correcto. Pues, ¿algo más? Nada más. Fuímonos, Bartolo. Doctor Cristiano. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse, denle like, manitas arriba, compártanlo para que pueda llegar a más gente. Ayúdenos a que sigamos creciendo. Gracias por quedarse al final nuevamente. Y compártanlo con su tía la que dice, ay, no te preocupes, tú hazte un ultrasonido para la gastritis. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Bye. nos vemos. Bye.